A través de este video vamos a contestar un cuestionario acerca de la contabilidad de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Primera pregunta: ¿cuáles son los requisitos para la integración de la contabilidad? Según el Código Fiscal de la Federación de México, la contabilidad debe integrarse, mantenerse conforme a lo establecido principalmente en el artículo 28 de las disposiciones reglamentarias y misceláneas aplicables. El sistema de contabilidad debe permitir identificar cada operación, acto o actividad y sus características, conectar las operaciones con la documentación comprobatoria, facturas, contratos, pólizas, elaborar estados financieros, identificar contribuciones a cargo y pagos realizados. Documentación comprobatoria son comprobantes fiscales digitales por Internet, documentación de importaciones y exportaciones, contratos, escrituras, títulos de crédito, inventarios, valuaciones y toda evidencia de las operaciones. Catálogo de cuentas debe estar codificado y agrupado conforme a las disposiciones fiscales, incluir código de agrupado del SAT, permitir identificar operaciones y su naturaleza. Libros y registros que debe de llevar: libro diario, libro mayor, registro de auxiliares que permiten identificar cada operación, forma de pago, impuesto trasladado, retenido y acreditables, balanza de comprobación, estados financieros. Deben elaborarse al cierre del ejercicio, en su caso presentarse a la autoridad fiscal cuando lo requiera. Conservación de la contabilidad. La contabilidad debe conservarse por un mínimo de 5 años, incluyendo la documentación comprobatoria. Puede ser un medio electrónico en archivos digitales. La contabilidad electrónica. Los contribuyentes deben enviar al SAT de manera mensual el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación a través de la contabilidad electrónica. ¿Qué tipo de entidades deben de cumplir este requisito? De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación y las disposiciones fiscales mexicanas, son las personas morales, todas las sociedades mercantiles, asociaciones civiles, sociedades civiles, instituciones de crédito, seguros, finanzas, fianzas, fondo de inversión, organismos descentralizados y entidades paraestatales que realicen actos o actividades gravadas. Personas físicas, aquellas que realicen actividades empresariales, profesionales o arrendamiento. Personas físicas con ingresos superiores a los topes que la obligan a llevar contabilidad electrónica. Contribuyentes que emitan comprobantes fiscales, CFDI y estén inscritos en el RFC. Entidades con fines no lucrativos. Aunque gocen de excepciones, deben de llevar contabilidad en términos de Código Fiscal de la Federación y conservar comprobantes, por ejemplo, asociaciones religiosas, donatorias, autoridades y sindicatos. ¿Qué relación tiene el registro contable con el SAT? Según el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de llevar contabilidad y define su relación directa con el SAT, Servicio de Administración Tributaria. Todas las personas físicas y morales obligadas deben registrar sus operaciones contables de acuerdo con la disposición fiscal y normativas. Estos registros deben reflejarse fielmente las operaciones, actos y actividades de ingresos, egresos, inversiones y obligaciones de los contribuyentes. La integración de la contabilidad.
La contabilidad se compone de libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, cuentas especiales, libros y registros sociales, documentación comprobatoria de ingresos y egresos de documentos CFDI, estados de cuentas, controles, inventarios y evaluaciones. Relación con el SAT. Los registros contables y su documentación deben conservarse y estar disponibles para el SAT cuando éste ejerza sus facultades de comprobación, auditorías, revisiones electrónicas y visitas domiciliarias. El SAT puede requerir acceso a la contabilidad electrónica a través de medios digitales. Se debe enviar todo electrónicamente y la vinculación con los comprobantes del CFDI y los asientos contables deben de estar soportados con el CFDI que respalda cada operación. Es obligatorio llevar la contabilidad mediante un sistema electrónico. En el artículo 28, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación señala que la contabilidad se debe llevar en sistemas electrónicos. Los registros deben estar disponibles en medios electrónicos y enviarse al SAT cuando éste lo requiera. Reglas del SAT. Desde el 2014 se implementó la contabilidad electrónica, catálogo de cuentas, balanza de comprobación y pólizas. El envío se realiza a través del buzón tributario. ¿De qué depende contar con un equipo volumétrico para el registro contable? Describe dos ejemplos. Depende de la naturaleza de la actividad del contribuyente. Si el negocio implica ventas o movimientos de bienes que se miden de volumen, peso o cantidad física, la ley exige tener equipos volumétricos. El tipo de control fiscal que necesita el SAT. En giros donde hay riesgo de evasión, combustible, alcohol, bebidas azucaradas, el SAT obliga a registrar con instrumentos volumétricos conectados a sistemas electrónicos. Ejemplo, gasolinera y una refresquera. De acuerdo al artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, desglosa los documentos y la información contable que son un requisito de los contribuyentes, qué inciso fracción corresponden al registro de las operaciones financieras. La contabilidad se integra por sistemas contables y registros, libros de contabilidad, diario mayor, inventarios y balances, pólizas de ingreso, egreso y diario, registros en medios electrónicos, comprobantes fiscales, facturas electrónicas, CFDI, emitidas y recibidas, documentos aduaneros, pedimentos de importación y exportación, documentación complementaria, inventarios, controles, evaluaciones, estados de cuenta bancarios, contratos, títulos de crédito, documentación de préstamos, créditos, etc. Papeles de trabajo, cálculos de impuestos, depreciaciones y amortizaciones, conciliaciones contables y fiscales, registros volumétricos y específicos, cuando la naturaleza de la actividad lo requiera. El registro de las operaciones financieras corresponde al artículo 33, fracción I, inciso A, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación que enuncia: los registros contables deberán identificar cada operación, acto, actividad, relacionándola con los comprobantes fiscales que amparen los registros egresos, importaciones, deducciones y en general, con los documentos que respalden las operaciones financieras del contribuyente. ¿Cuáles son los documentos o la información que, de acuerdo con el Código Fiscal, se deben de llevar en la contabilidad? Los libros y registros contables, libro de diario, inventarios y balances, pólizas de ingreso, egreso y diario, comprobantes digitales CFDI, estados de cuenta o documentación financiera, estados bancarios, contratos, pagarés, títulos de crédito,
préstamos, financiamientos, papeles de trabajo y requisitos auxiliares, cálculos de impuestos, ICR, IVA, IEPS, depreciaciones, amortizaciones y conciliaciones, estados financieros y auxiliares de cuentas, inventarios y evaluaciones, métodos de evaluación aplicados PECS y WEPS, promedio y costo identificado. Explica por qué guardar la contabilidad considera una obligación de un o una contribuyente. En el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de llevar la contabilidad, conservarla y ponerla a disposición del SAT cuando lo requiera. En el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación fija el plazo de conservación por lo general de 5 años, contados a partir de la fecha en que se presentaron las declaraciones relacionadas con esos registros. Al conservar la contabilidad, el contribuyente puede defenderse en caso de auditorías o revisiones. Si un o una contribuyente tiene suspendidas sus actividades, debe conservar su contabilidad, sí o no, ¿por qué? Sí, porque según el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación establece que los documentos y requisitos contables deben conservarse durante 5 años, contados a partir de la fecha en que se presentaron o debieron presentarse las declaraciones fiscales. Aunque la persona física o moral no esté generando ingresos, el SAT puede revisar operaciones realizadas en los ejercicios anteriores. La suspensión de actividades no extingue obligaciones pasadas, solo detiene las facturas mientras dure el estatus.